La guerra más mortífera de todos los tiempos, la Segunda Guerra Mundial, está a punto de estallar. Previamente, desde 1935, la propaganda nazi ya se divulgaba en México a través de un jefe de prensa, Arthur Dietrich, designado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país para crear una imagen positiva a favor del régimen alemán. Esto hizo que, a su vez, el proselitismo estadounidense también se hiciera presente para erigir simpatías en la nación mexicana, queriendo difundir con ello una imagen de unión fraternal de todo el continente. Crearán la Oficina de Coordinación de Asuntos Interamericanos, dirigida por Nelson Rockefeller, a la postre vicepresidente de Estados Unidos en los años 70. En 1938, tras la expropiación petrolera decretada por el presidente Cárdenas en México, con motivo de la nacionalización del petróleo, es únicamente con el fin de que México no dependa de otras naciones, consiguiéndose la independencia económica que el pueblo tantas veces estaba reclamando. México para los mexicanos. Se generan graves tensiones entre el país y las empresas privadas extranjeras, principalmente británicas y estadounidenses, abriendo las puertas, inclusive, a una potencial agresión militar. Se detona la inminente conflagración mundial. Hitler invade Polonia en 1939. Europa está en vilo. El infortunio acecha peligrosamente a la humanidad. Sin embargo, para México esta circunstancia por lo pronto le favorece. Supone el fin inmediato de las tensiones con los países afectados por la expropiación petrolera de sus empresas, aunque a la vez será una expectante amenaza para la nación ante el incierto derrotero de la nueva guerra mundial. Mientras tanto, las simpatías de los mexicanos hacia los aliados y hacia los países del eje están divididas. Por un lado, las relaciones con los Estados Unidos no pasan por sus mejores momentos. Las actitudes imperialistas estadounidenses, al igual que las británicas, no son vistas con buenos ojos en toda Latinoamérica, aunque a su vez, son apreciadas las inversiones de esas naciones y todo lo que supone para el país. Por otro lado, con los soviéticos, una buena parte de la población en México tiene una favorable sintonía, pues los movimientos obreros que están muy presentes en esos momentos toman referencia y experiencias provenientes de la Unión Soviética. Con el régimen nazi, la imagen no era precisamente mala. De hecho, personajes relevantes como José Vasconcelos o el pintor Dr. Atl no ocultan sus simpatías hacia el régimen alemán. Evidentemente, no se sabe aún de las atrocidades que estarán ocurriendo. Así, la venta de materiales mexicanos tanto a aliados como al eje fluyen sin vetos a ninguno de los bandos. A medida que avanza la guerra y se conocen los pormenores de los excesos y brutalidades que ocurren en Europa, y aunado a la propaganda y presiones estadounidenses, el gobierno mexicano y los países aliados establecen posturas más cercanas. Empieza a haber una agitación colectiva en México en pro de los aliados. Se congelan las cuentas bancarias pertenecientes a los países de las potencias del eje. Se controlan las llamadas telefónicas que no sean en idioma español. Se restringen los movimientos de la población japonesa residente en México y se comienza a contribuir más estrechamente con los Estados Unidos, como ejemplos, la colocación de radares en las costas del Pacífico o el envío de mayores cantidades de petróleo. Las opiniones en México indican que el 60% de los ciudadanos no desean la participación en la guerra. Sin embargo, la neutralidad mexicana está por concluir tras la consecución acelerada de varios acontecimientos. En abril de 1941, ya siendo presidente de México el general Ávila Camacho, se incautan 9 barcos italianos y 4 alemanes. En junio de ese mismo año, el régimen nazi declara la guerra a la Unión Soviética, que genera descontento entre los socialistas mexicanos. En diciembre, también de 1941, los japoneses atacan sorpresivamente Pearl Harbor, que produce un pánico colectivo entre los vecinos del norte e impacta fuertemente en la sociedad mexicana. Meses después, submarinos alemanes atacan al Potrero del Llano y al Faja de Oro. 2 barcos de bandera mexicana que previamente habían sido incautados a los italianos, cuyos nombres originales eran el Lucífero y el Genoano. Tras este acontecimiento, México no podía permanecer en una posición neutral y declarará la guerra a las potencias del eje el 28 de mayo de 1942. A los ataques de mayo, se le sumarán 4 ataques más, entre junio y septiembre del 42. Comienza a incrementarse drásticamente el número de voluntarios en los campos militares, pero la realidad es que México no tiene músculo militar para intervenir en una guerra. Su armamento es antiguo y obsoleto como para participar en tan violenta contienda. Incluso el expresidente Lázaro Cárdenas, ahora secretario de Defensa, responde así a un reportero: ¿con qué armas? ¿Con piedras? ¿Con flechas? México no tiene equipación necesaria para una guerra moderna.
¿Por qué México habrá de participar en una guerra que ya está casi finiquitada? ¿Quiénes irán a combatir? ¿Dónde enviarán a los soldados? La participación de México en la guerra fue más por motivos políticos que por una verdadera aportación a la causa aliada. No había necesidad de enviar personal a la guerra, salvo para quedar inscrito dentro de este bando participante. México acuerda con los Estados Unidos un pago simbólico para costear sus gastos, además, que sus integrantes estarán bajo el mando de un comandante mexicano, usarán los símbolos que representen a México y se regirán bajo la ley marcial mexicana. De entre los muchos voluntarios mexicanos que quieren combatir, se seleccionarán a 300 personas. El 10% de ellos serán pilotos, el resto son mecánicos, meteorólogos, médicos, radiooperadores o cocineros. La Fuerza Expedicionaria Mexicana se traslada a San Antonio, Texas. De ahí será distribuida para su capacitación en distintos puntos de Estados Unidos, de acuerdo a su especialidad. Los aviones que utilizarán serán los Republic P-47 Thunderbolt, apodados como el Jarro, The Jug, por la forma de su fuselaje. Son aviones pesados, pero sólidos y bien blindados y son más ventajosos en vuelos a gran altitud. La cabina que lo conforma tiene forma de burbuja que le proporciona una visión de 360 grados. Están incorporados con ametralladoras calibre 50 y bombas de demolición. Pero solo pueden transportar un piloto. Se les llegará a conocer como las Águilas Aztecas. Además de los colores distintivos de México y la estrella pentagonal, característica de las fuerzas aéreas estadounidenses, usadas para su reconocimiento, incorporan el dibujo animado de Pancho Pistolas como su mascota, adoptada de la película Los Tres Caballeros, de Disney. La bandera mexicana. Siendo parte de la estrategia estadounidense para crear lazos culturales con los países latinoamericanos. Tras 8 meses de capacitación, el 27 de marzo de 1945, la expedición mexicana, representada por el Escuadrón 201, se embarca en San Francisco, California, en el buque Farao, junto con más de 1.500 soldados estadounidenses, poniendo rumbo a Filipinas. Para el 1 de mayo del 45, ya se encuentran en la bahía de Manila. Serán recibidos con gran alegría y quedarán instalados en la base de Clark Fields. Unas horas antes de arribar a Manila, 30 de abril, se da a conocer que Hitler ha muerto en Berlín. Con ello y la muerte de Mussolini acaecida recientemente, el 28 de abril, solo queda reducir a Japón, último miembro del eje. Inicialmente, el Escuadrón 201 se incorporará dentro de unidades estadounidenses, teniendo una notable actividad, cumpliendo con los objetivos que se le asignan, bombardeando bases enemigas, edificios, vehículos, artillería y tropa japonesa. Las primeras misiones como unidad independiente se producen a finales del mes de arribo a Filipinas, con bombardeos a zonas de la costa e interior de Luzón, al norte de Manila. También llega la primera baja en combate del escuadrón, el 1 de junio de 1945. Pilotos mexicanos son asignados para destruir un depósito de municiones japonés en una ubicación arriesgada cerca de Vigan, al noroeste de Manila, en Filipinas. Se inicia el bombardeo en la zona señalada, pero al terminar la acción e intentar retirarse con celeridad del área, uno de los aviones es impactado por fuego enemigo, lo que supone la pérdida de control de la aeronave y posterior precipitación al mar. El piloto caído es Fausto Vega Santander, muere al instante. Su cuerpo jamás fue encontrado. Otras operaciones del Escuadrón 201 se sucedieron en Filipinas en junio del 44, Marikina Dam, Palawan, Infanta y la zona oriental de Luzón, la misión más peligrosa, donde participan 12 aviones mexicanos y lanzan 23 toneladas de explosivos. Teniendo prácticamente controlada Filipinas, Estados Unidos decide iniciar ataques a Formosa, actual Taiwán, importante base estratégica japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Las Águilas Aztecas hacen los primeros reconocimientos en esa isla para, semanas más tarde, atacar bases enemigas. Se destaca el bombardeo hacia Carenco, ahora Hualien, el 8 de agosto del 45. En esos días ocurre un hecho trascendente que finiquita la guerra y marcará, por siempre, a la humanidad. Una bomba atómica es arrojada en Hiroshima el 6 de agosto del 45, por aviación estadounidense. 3 días después se lanzará otra más en Nagasaki. Así, el emperador Hirohito anunciaba la rendición del imperio japonés, 6 días después del ataque a Nagasaki. La pesadilla ha terminado. Desde su llegada, el Escuadrón 201 ha participado en 53 misiones en Filipinas y 4 en Taiwán. No se ha derribado a ningún avión japonés, pero se ha contribuido, junto a otras fuerzas aliadas, a causar la baja de 30.000 japoneses, utilizando entre otros el lanzamiento de 1.457 bombas. Los pilotos han volado en promedio 82 horas.
Han habido 6 bajas durante su estancia en el Pacífico, una de ellas por enfermedad. Estas se suman a los 4 elementos fallecidos durante los entrenamientos en Estados Unidos. El 23 de octubre del 45, tras casi 6 meses de estancia en las islas del Pacífico Asiático, la expedición mexicana, el Escuadrón 201, pone fin a su participación en la guerra y parte rumbo de vuelta a México. Serán recibidos con honores en la capital. La guerra ha terminado, México ha participado en el bando ganador y la prensa, siempre patriótica, ha puesto de su parte para agrandar la hazaña. Fue la primera expedición oficial al extranjero por parte de México, quien, junto con Brasil, fueron los únicos países latinoamericanos que oficialmente participaron en la Segunda Guerra Mundial.